nos sorprendieron o tuvimos que abrir ese hilo porque está habiendo movilizaciones muy importantes en Panamá. Y cuando decimos muy importantes, estamos hablando, entre otras cosas, en términos cuantitativos. El tema también es importante, es un tema estructural, uno de los principales clivajes siempre en la política latinoamericana, que ahora entraré a comentar eso, pero a modo de introducción, lo más chocante, lo más llamativo es, como digo, la intensidad, el elemento cuantitativo de lo que está pasando en Panamá. En Panamá empezaron hace unos días movilizaciones de distintos sectores, fundamentalmente agrupados en torno o bueno, como actor principal o como uno de los actores principales, ya lo diré, el sindicato, es que tenían, a ver si encuentro el nombre, porque no lo conocía hasta ahora. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares, ese es el nombre del sindicato, es uno de los sindicatos más importantes de Panamá, si no el sindicato más importante. Y a esas manifestaciones, a esas movilizaciones se han sumado también sectores de profesores, de estudiantes, profesionales, funcionarios, organizaciones civiles, en fin, sectores de muy amplia variedad en la sociedad civil panameña. Nos saludan ahí desde Panamá, ¿qué tal? Mira, pues ya que tenemos a alguien ahí del chat, si hay alguna corrección importante, ya sabes que la puedes dejar por ahí por el chat. Y lo que está pasando es que la intensidad de estas movilizaciones nos está llamando mucho la atención, y es lo que nos ha obligado a abrir directo, además de la temática, porque no estamos hablando solo de movilizaciones o de manifestaciones, como pueden ocurrir en otros momentos históricos, en otros puntos de América Latina, sino que estamos hablando de, durante varios días, cortes sistemáticos de carreteras nacionales en Panamá, en muchos puntos de Panamá. Este mismo día, hace unas horas, os hemos contado... os hemos puesto un vídeo en el que os mostrábamos, por ejemplo, uno de esos cortes, pero es que se están produciendo en muchísimos puntos del país. O sea, estamos hablando de que muchas carreteras nacionales panameñas están siendo totalmente cortadas por los sectores movilizados en un país, como sabéis, que por su propia geografía... si hay una serie de carreteras estratégicas que si las cortas es que bloqueas totalmente el tránsito entre municipios en el país. Bloqueas el tránsito también de mercancías, de materias primas, de muchos elementos. Y además se están produciendo, además de estas cortes de ruta, manifestaciones y concentraciones nocturnas también muy importantes en muchísimos municipios del país. Es una movilización que ha ido escalando. Ya sabéis que esto es una dinámica bastante común en América Latina, ¿no? Cuando se produce un suceso político que aglutina o que concentra disconformidades que eran previas ya con respecto al oficialismo, eso estalla y empiezan ciclos movilizatorios que pueden durar semanas y que sus consecuencias políticas dependen un poco de cómo se desarrolle después ese conflicto, de si tiene conducción política, pero que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Nosotros aquí siempre... Sabéis que tenemos mucho cuidado y que lo que hacemos, quizás lo que nos diferencia de otros medios en muchas ocasiones, es que seguimos los conflictos desde que empiezan, desde el momento uno. A lo mejor luego hay conflictos que no terminan desencadenando en algo mucho mayor, pero es importante que desde el primer momento tengamos ciertos elementos en cuenta. Por ejemplo, recordaréis que hace unos cuantos años comenzaron unas movilizaciones en Chile, y esas movilizaciones que en un primer momento no parecían movilizaciones demasiado relevantes, desencadenaron en una adscripción en múltiples puntos del país de muchísimos sectores, y sin esas movilizaciones iniciales en Chile, que en un primer momento no parecían tan importantes, no se puede entender todo lo que se desencadenó después, la presidencia de Boric, todo el debate constitucional, no se podía entender sin esas primeras movilizaciones, que si no recuerdo eran en un primer momento por el precio del billete de... No sé, era del metro, me parece, de Santiago de Chile. Bueno, pues lo que está pasando en Panamá no tiene por qué desencadenar eso, pero sí podría hacerlo. Es un primer desencadenante de algo que puede ser mayor. Lo hemos visto también en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, que no se entiende la victoria final de Bernardo Arévalo si uno no tiene en cuenta los procesos movilizatorios que había habido durante años en Guatemala, que no habían conducido a nada en concreto, a un cambio sustancial en las estructuras del Ejecutivo guatemalteco, pero que eventualmente sí fueron fundamentales para la victoria de Bernardo Arévalo y después para la defensa de su candidatura cuando comenzó el proceso del lawfare. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en Panamá para que hayan estallado estas movilizaciones? Que además por ahora
continúan. O sea, por ahora el proceso movilizatorio en Panamá sigue, las carreteras, muchas de ellas siguen en proceso, siguen cortadas, se cortan nuevas carreteras, se suman sectores a las movilizaciones, se prosiguen las concentraciones nocturnas en múltiples municipios panameños y el Estado, la policía, las fuerzas de represión ya han comenzado a reprimir a los sectores movilizados. Lo que ha pasado, y esto también es importante porque es un elemento más estructural, el motivo político de estas movilizaciones ha sido básicamente la aprobación, además en bastante poco tiempo, en un movimiento relativamente express por parte del Congreso y por parte del Ejecutivo panameño, de una concesión a la empresa canadiense First Quantum de la explotación minera de lo que sería la mina de cobre a cielo abierto más grande de todo Centroamérica. Y aquí hay varios elementos muy importantes, ¿vale? Está el elemento ecológico, está el elemento de las comunidades que viven cerca de esa mina, está el elemento estructural, económico, de la gestión de los recursos naturales, está el elemento legal, hay muchos aspectos que explican estas movilizaciones, ¿vale? Que como digo, son como mínimo son importantes por la densidad y por la magnitud que están teniendo y por lo que potencialmente podrían llegar a desencadenar, como hemos visto en otros puntos en América Latina. Este acuerdo, en primer lugar, lo que denuncian algunos de los sectores movilizados, o lo que se denuncia generalmente para empezar, es que incumple, en el año 2016-17, creo que era 17, sale un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en el que declara que el contrato, este mismo contrato, o un contrato similar con esta misma empresa, con First Quantum, con la empresa canadiense, era inconstitucional, que no podía tener lugar, era inconstitucional. El actual gobierno, el actual oficialismo del PRD, de Laurentino Cortizo, el actual presidente, apoya tanto en el legislativo como en el ejecutivo, además, como digo, bastante rápidamente, con un acuerdo bastante express, el acuerdo de la concesión minera a esta empresa canadiense. Y ahí empiezan las protestas. Primero, por lo que he dicho de la cuestión legal. Segundo, porque por las consecuencias ecológicas que tiene la explotación de esa mina. Y tercero, por las consecuencias nocivas para la salud, según denuncian, que tiene para las comunidades que residen o que viven cerca de esta mina a cielo abierto. Que no recuerdo el nombre de la mina. No sé si el seguidor que es de Panamá se acuerda y me la puedo poner por el chat, porque justamente el nombre no lo recuerdo. Tiene un nombre muy específico esta mina, pero no me acuerdo cuál era. Y lo más importante, creo aquí, al menos lo más estructural, es, y quienes habéis estado en otros directos sobre América Latina, quienes seguís, como muchos de nosotros en el equipo, las dinámicas políticas en América Latina, hay un elemento siempre estructural, un clivaje que marca la política en muchísimos, si no en todos los países latinoamericanos, que es la gestión de los recursos naturales. Sabéis que hay varias formas de ver la gestión de los recursos naturales en los países latinoamericanos, países que son periféricos, que se encuentran en vías de desarrollo, que necesitarían un proceso de agregación de valor continuo para desarrollar la infraestructura y para desarrollar la economía nacional y que eso les sacase de la condición de periferia. Y ahí hay debates. Hay sectores que plantean que lo que hay que hacer es vender la materia prima, el recurso natural crudo, sin tratar, digamos, sin generación de valor, venderlo directamente a capitales extranjeros para recibir de forma inmediata el capital. Mientras que hay otros sectores que lo que plantean es que con esos recursos naturales lo que hay que hacer es industria nacional conducida en muchos casos por el Estado, generación de valor agregado y exportación de un producto vinculado a la materia prima, pero con mayor trabajo interno, con mayor trabajo dentro del país, con mayor generación de valor, un producto más con un mayor grado de manufactura. Bueno, este debate está dentro de esta cuestión de la concesión minera, porque evidentemente lo que defienden muchos de los sectores movilizados es que el hecho mismo de venderle a una empresa minera canadiense, a un capital internacional extractivista, un recurso natural en crudo, como es el cobre, lo que significa en última instancia, y ellos lo definen así, es un robo de los recursos naturales, ¿vale? Entonces sabéis que tiene una connotación política, lo podemos definir como queráis, ¿no? Pero tiene una connotación política. Es decir, tiene dentro de esa definición hay una crítica estructural al modelo de la exportación de materias primas, al modelo de la no generación de valor agregado, al modelo de la no industrialización. Esta crítica o este
este modelo de gestión de los recursos naturales, me refiero al de la generación de valor agregado, es el que han defendido históricamente fundamentalmente las izquierdas latinoamericanas, con todos sus nombres, y es al que se han... Y evidentemente muchos de los movimientos sociales latinoamericanos, ¿no? Por contra, es habitual que las derechas latinoamericanas postulen la otra vía, la vía de la venta directa de los recursos materiales, los recursos naturales, sin mucha o sin ninguna agregación de valor. Bueno, pues esta discusión es muy importante y estas movilizaciones reabren o vuelven a poner en la primera línea del debate político de Panamá la cuestión de los recursos naturales, que sabemos que es un agregador político muy importante. Esto no necesariamente digo que tenga que generar algo políticamente. A lo mejor, como pasa en muchas ocasiones, estas movilizaciones no tienen conducción política y se quedan en eso, movilizaciones. Ciclos movilizatorios, impugnatorios, que desgastan al oficialismo, pero que no necesariamente encuentran después una conducción política, electoral y militante que desemboque en un cambio importante de la política de gestión de los recursos naturales en el país. Y esto además se cruza con otra cosa, con otra cuestión, que es que hay elecciones de Panamá en el año 2024. En concreto, si no me equivoco, en mayo, principios de mayo creo que eran, y las expectativas, desde luego, no están muy alineadas con aquellos partidos que plantean esta gestión productiva, Laminas Donoso. Gracias, Roger. Las expectativas electorales del año 2024 no estarían muy alineadas por ahora con los sectores que plantean esta gestión de recursos naturales que implica agregación de valor. De hecho, en las encuestas, en un principio lo que se indica es que habría en mayo del 2024 una victoria muy contundente de Martinelli, del que ya fuera presidente de Panamá, que ideológicamente, bueno, es un sector de la derecha, es un empresario bastante importante de Panamá y, como digo, pues es un perfil, pues se le podría comparar quizás a... habría que ver con quién se le encuadra, quizá con Kast en Chile, quizás se le podría comparar... Habría que ver el perfil. Él tiene en su Twitter, por ejemplo, hace unos días subió un tuit felicitando el primer año de gobierno a Giorgia Meloni en Italia, para que ubiquemos un poco, ¿no?, a este candidato. Entonces, habría que ver si este ciclo movilizatorio es conducido por algún partido, si eso tiene impacto en las elecciones del 2024 o si simplemente se queda en un... bueno, pues en un movimiento impugnatorio que desgaste todavía más al PRD, que está por detrás de Martinelli en las encuestas. Además está con cierta contundencia por detrás del PRD. De hecho, Laurentino Cortizo, el presidente, y su partido, el PRD, tienen malas expectativas electorales para el 2024. Así que, en cualquier caso, incluso sin estas movilizaciones, era muy posible que Martinelli ganase las elecciones. Lo único que podría pasar es que esta impugnación, pues como digo, tenga algún tipo de conducción y pues impulsa algún movimiento de la izquierda panameña. A día de hoy es muy pronto para decirlo, no tendría ni muchísimo menos por qué pasar, pero bueno, yo apunto posibles salidas que podría tener. No sé cuánto, me pega un buen rato, espero que haya quedado hecho una explicación bastante densa. Sí, porque era un tema... Bueno, es que nos sorprendió bastante, porque fue un poco de repente. Fue un poco de repente el acuerdo y fue un poco de repente las movilizaciones. Y claro, fueron movilizaciones muy intensas de la noche a la mañana prácticamente. Entonces nos pilló a todos un poco descolocados. Yo personalmente, aunque esto venga de 2017, yo no conocía esta disputa entre sectores de la sociedad civil panameña y la empresa canadiense. Entonces... es muy interesante.